podemos definir que la calibración es meramente comparar los valores de un instrumento de medida con la medida de un patrón de referencia establecido previamente. Es decir, nosotros vamos a someter nuestro instrumento de medición a una comparación cuantitativa. Esto en base a una trazabilidad. ¿Qué queremos decir con lo que es trazabilidad? Es llevar un equipo o un instrumento de medición y compararlo con uno que esté previamente calibrado, pero bajo un certamen acreditado. Es decir, en lo que es México, nuestra mayor trazabilidad que tenemos sería la parte del CENAM. De ahí se desprenden diferentes laboratorios de calibración, los cuales hacen calibraciones a segundo nivel. Es decir, tienen ellos su patrón de referencia, el cual van calibrando versus con lo que es el patrón de CENAM, y este a su vez lo calibra con el Sistema Internacional de Mediciones. Es así como se va generando esta pequeña cadena que nosotros llamamos trazabilidad. Y pues como lo mencionamos, únicamente es comparar los valores del instrumento con una unidad de medida o un patrón. ¿Qué debemos considerar para calibrar? Pues básicamente tendríamos que verificar cuál es el patrón contra el que vamos a calibrar. Es decir, por ejemplo, si vamos a calibrar, como en esta imagen, un vernier, tenemos que tener un patrón que sea idéntico o muy preciso al que nosotros vamos a verificar. Esto lo podemos atender o podemos preguntarle a nuestro proveedor de calibraciones cuál es el patrón que va a utilizar. Debemos verificar también la resolución del patrón. Es decir, esta resolución tiene que ser como mínimo 3 veces el sistema o el instrumento que nosotros vamos a calibrar. Es decir, tiene que tener una mayor resolución al que nosotros vamos a implementar. También es importante verificar las condiciones ambientales, sobre todo en cuestiones de dimensional. ¿Por qué es esta mención? Debido a que si yo, por ejemplo, calibro bajo condiciones específicas que me indica una norma o un estándar, y yo estoy utilizando mis instrumentos de mediciones en ambientes donde hay demasiado calor, donde hay alguna humedad, entonces los materiales del instrumento pues tienden a dilatarse o a comprimirse. Y entonces los valores van a ser un poco más diferentes a los establecidos dentro de la calibración. Y también algunos errores que tenga la medida. Mientras más la trazabilidad sea más grande, la incertidumbre de las mediciones o de los objetos calibrados se va incrementando un poco, dependiendo de la variabilidad que tenemos en este sentido. Ahora, ¿por qué es importante calibrar? Siempre nos hemos puesto en mente a definir por qué calibraríamos. En algunas ocasiones, pues esto implica invertir en recursos, invertir en algunas cuestiones financieras, de tiempos y todo este tipo, pero podemos decir que es importante calibrar porque la incertidumbre de medición de todos los instrumentos de medida va a incrementar con el paso del tiempo. ¿Qué vamos a hacer si nosotros calibramos? Vamos a asegurar la validez de los resultados que tenemos a nuestro cliente final o internamente. Vamos a darle un mejor mantenimiento a todos nuestros equipos, puesto que como se va perdiendo la incertidumbre o como vamos perdiendo la noción de el uso que le damos, pues al tener una calibración adecuada, nosotros podemos tener un mantenimiento mejor. Y pues vamos a tener un establecimiento de las reglas de control. Por ejemplo, en nuestro laboratorio, nosotros por norma tenemos que tener los equipos acreditados. En el punto 6.4 de la norma ISO 17025-2017 para los laboratorios de ensayo, nos solicita que todo el equipo de medición debe ser calibrado cuando la exactitud o la incertidumbre de medición afecten la validez de los resultados. Es decir, nosotros tenemos que tener siempre los equipos calibrados como un establecimiento de reglas de control. Y pues otro punto importante pues es el certificado de calibración, que a final de cuentas cuando nosotros realizamos un servicio de este estilo o mandamos nuestros equipos a calibrar, nosotros vamos a tener
un producto tangible que va a ser el certificado de calibración, donde va a venir todas las desviaciones que manejamos dependiendo el tipo de calibración que manejemos. Y por último, otra importancia es si el requerimiento no lo pide. Pero pues por buenas normas o buenas prácticas de laboratorio es importante tener calibrados los equipos. Y básicamente el punto más importante de todo esto es que la incertidumbre con el paso del tiempo siempre se va a ver afectada. Ok, haciendo un review de lo que hemos visto, entonces únicamente la calibración es verificar, medir con un patrón de referencia y tomar esos valores para poderlos procesar. Hay que tener en cuenta un punto muy importante. No es lo mismo calibración que realizar un ajuste. Si bien la calibración nos da los datos de incertidumbre, el ajuste es un proceso diferente y cada vez que realizamos nosotros un ajuste en nuestro equipo de medición, se tiene que volver a calibrar para ver nuevamente cuál es la incertidumbre que nos arroja esta dicha medición. Ahora, si quedó un poquito claro, al final lo vamos a repuntar. Vamos a ver el concepto de verificación. Igual, del vocabulario internacional de metrología, podemos definir que la verificación es comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar. Esto con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. Es decir, es comparar las medidas con un equipo ya digamos de tercer nivel. Si recuerdan anteriormente en la calibración, nosotros calibramos nuestro equipo con la trazabilidad a segundo nivel. Entonces, una verificación sería hacer un proceso muy similar al de la calibración, pero dentro de un equipo ya calibrado y podemos realizarlo nosotros mismos. Entonces, esto lo podemos realizar siempre y cuando tengamos un procedimiento definido y verificar cuáles son las variables que van a intervenir en esta opción. Esto sería lo que es verificación en palabras un poquito más sencillas, que es comparar el instrumento con algún otro que haya sido calibrado previamente para asegurar la continuidad de la exactitud especificada. ¿Y qué debemos considerar básicamente? Pues es el equipo con el que vamos a realizar la verificación. En este caso debemos verificar o tener consideración la parte del personal. ¿Por qué la parte del personal? Porque estos métodos o esta verificación la vamos a realizar nosotros internamente. Es decir, tenemos que darle todas las herramientas a cada uno de los involucrados dentro del sistema para que puedan realizar esta verificación acorde a las necesidades que se requieran. Y por otra parte sería el método. Si bien una calibración puede ser una comparación directa, una comparación indirecta o por diferentes tipos de metodologías, nosotros debemos especificar claramente cuál es el método que vamos a implementar. Por otra parte, debemos de verificar las instalaciones. Volvemos al punto de las condiciones ambientales, en donde nuestras instalaciones deben de tener las características necesarias para poder realizar una verificación idónea a lo que nos está solicitando nuestro método, aunado con las buenas prácticas de la parte del personal y con un equipo previamente calibrado y sabiendo perfectamente la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la importancia de una verificación? En la verificación vamos a obtener o vamos a garantizar las desviaciones dentro de los límites establecidos, que son los límites máximos tolerables. Es decir, en esta verificación vamos a hacer una comprobación de que la incertidumbre se mantiene respecto a lo establecido en el equipo o respecto a su última calibración. También vamos a tener el mantenimiento de los equipos y se va a asegurar con esta parte. Y pues establecer las
de control. Esto es seguimientos internos que tengamos. Vamos a tener esta verificación como un proceso o un procedimiento ya establecido para garantizar estos 3 puntos dentro del sistema de gestión que nosotros, en el caso del laboratorio, estamos manejando. Entonces, con esta parte un poco superficial de lo que hemos hablado, ¿cuál es más importante? Y nos volvemos a hacer la misma pregunta. Pero podemos decir que entonces una calibración y una verificación son complementarias. ¿Por qué complementarias? Porque ambos valores o ambos procesos nos definen 3 conceptos muy claves dentro del sistema, que es la incertidumbre que va a ser el valor que no vamos a tener como límite de acción algunos errores que tenga el sistema o la linealidad del dispositivo. Es decir, qué tan exacto, qué tan preciso puede ser nuestro equipo en un intervalo de tiempo especificado. Entonces, nosotros podemos decir que una calibración puede venir como complemento de una verificación o viceversa. En la experiencia que tenemos en CITEC Lab, nosotros realizamos las calibraciones y posterior a un tiempo definido, nosotros ocupamos 6 meses, por ejemplo, realizamos las verificaciones intermedias. Esto para garantizar que las incertidumbres o los errores que generó la calibración se realicen constantemente y no tengamos alguna pérdida adicional. En caso de reportar una verificación con límites máximos fuera de lo establecido, realizamos la calibración para volver al proceso anterior. ¿Y qué debemos calibrar? Básicamente, calibramos lo que afecta al proceso y verificamos cualitativa o cuantitativamente lo que se necesite en el proceso. Ok, vamos a enfocarnos un poco a las cámaras climáticas que por ahí mis compañeros me habían comentado, que era un poquito lo que tenía más noción de este tipo de cuestiones. Entonces, si nosotros mandamos calibrar una cámara climática, vamos a tener en cuenta, necesitamos calibrar. Dentro de las cámaras climáticas viene un sensor ya sea de humedad o de temperatura. Si nosotros llamamos al proceso calibración, nosotros tendríamos que enfocarnos únicamente en ese sensor de temperatura o de humedad para realizar una calibración directa. ¿Y qué nos va a dar con eso? Nos va a dar un certificado y también nos va a dar una gráfica, o la importancia de esto es que nosotros con el paso del tiempo vamos a tener, si ven en esta pequeña tabla, una condición azul que nos dice que sin calibrar la incertidumbre va a ir aumentando con el paso del tiempo. Mas, sin embargo, si nosotros realizamos una calibración, nosotros vamos a tener esos errores, se van a ir corrigiendo un poco con el paso del tiempo y nuestra incertidumbre va a estar dentro de los valores permitidos, obteniendo así o garantizando los resultados finales de nuestro proceso. Es muy importante mencionar que la calibración únicamente se realizaría al sensor directamente posicionado para realizar la medición. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Mientras que la verificación en esta parte, nosotros la llevaríamos tiempo después de que se realizó la calibración y nos ayudaría a fortalecer nuestra incertidumbre dentro de los valores permitidos. También vamos a tener que la verificación nos va a ayudar con los puntos importantes de nuestra incertidumbre, es decir, que no se vayan más arriba o más abajo de los límites permisibles. Y estas evaluaciones nosotros las realizamos cada medio año para garantizar que en ese tiempo no haya habido una pérdida considerable de la incertidumbre. Y por último, vamos a ver el tema de caracterización. ¿Por qué? Esta parte la denominamos que es una determinación de uno o más valores de las características o propiedades metrológicas relevantes para su uso final. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a caracterizar algún equipo
cuando éste afecte o tenga una relación entre algún espacio considerable. Es por eso que las cámaras no le acuñamos el término de calibración, sino que tiene una caracterización. ¿Por qué? Porque vemos estos valores en las caracterizaciones. Es un complemento de la calibración, perdón, aquí en esta parte. Tenemos las desviaciones, si hay uniformidad dentro de la cámara, si tenemos o cuál es la estabilidad que se maneja en todo el espacio, si tenemos algunas fluctuaciones o velocidades de cambio dentro del sistema. Es decir, las caracterizaciones no solo nos van a dar el valor de la incertidumbre, o más bien no nos dan el valor de la incertidumbre, sino nos dan conceptos dentro de todo un sistema. Es decir, yo puedo calibrar dentro de la cámara climática el sensor de temperatura, el sensor de humedad, los dispositivos de control, los timers, los actuadores, algunos sistemas de medición de AC o de DC individualmente. Pero cuando todo esto se conjunta y tenemos el sistema o el elemento final, es la medición dentro de este núcleo, todos esos elementos forman un lazo. Para nosotros es el proceso de mantener la temperatura, que se mantenga estable, que no haya alguna diferencia de valores, que los gradientes están dentro de la velocidad con la que sube el sistema o la velocidad con la que baja. Si hay algunas fluctuaciones y básicamente nosotros lo que buscamos en las cámaras climáticas es la estabilidad. Es decir, que si nosotros también podemos meter una carga viva dentro del sistema, la temperatura se mantenga. Digamos que esa sería la principal diferencia entre una calibración versus una caracterización. La calibración se hace directamente a un elemento, a una unidad de medida, mientras que la caracterización obtenemos más valores aparte de la incertidumbre y se podría realizar a un complemento o a una parte en general. Entonces, recapitulando, calibración la podemos realizar con un sistema o con una casa que ya está acreditada, una verificación lo podemos realizar internamente y una caracterización la podemos realizar con una casa acreditadora, pero enfocándonos a otros valores o a otros tipos de variables. Y por su atención y tiempo, muchísimas gracias. Jorge, te cedo la palabra. Claro, muchas gracias, Eduardo. Excelente presentación. Muy bien, por aquí vamos a dar espacio a sus preguntas, dudas o comentarios. Cada uno de ellos es bien recibido. Los escuchamos. Si alguien cuenta con alguna duda o pregunta, este es el espacio. Muchas gracias. Muy bien, por aquí tenemos alguna pregunta por parte del ingeniero Felipe. Él nos comenta, ¿hay alguna forma de revisar la norma ISO 17025 en algún lugar? Es decir, si la podemos tener disponible, Eduardo. Sí, en efecto, la podemos verificar y me parece... Ok. ¿Se la podemos enviar, ingeniero? Nosotros tenemos estos documentos. Gracias por la pregunta. Nosotros la podemos proporcionar sin ningún problema. Y también dentro de la casa acreditadora que se llama, bueno, con la que nosotros estamos trabajando, que es A2LA, nosotros también tenemos ahí un apartado en donde manejamos esta información. También si gusta, nosotros la podemos proporcionar, si nos puede dejar ahí por sus datos y nosotros la realizamos. Gracias, Eduardo. Tenemos por aquí una pregunta adicional.
¿Cada cuánto tiempo se debe calibrar un equipo o un instrumento? Ok. Por términos de eficiencia, por así decirlo, debemos de calibrar aproximadamente un año después de realizar la última calibración o también cuando realizamos algún ajuste que afecte directamente al sistema. Es decir, si vamos a calibrar un sensor y ese sensor le realizamos alguna modificación o alguna variable dentro de su procedimiento, dentro de sus, tenemos que calibrarlo en ese momento para poder seguir trabajando y que cumpla con los requerimientos específicos. En caso de que no, si tenemos buenas prácticas de laboratorio y podemos asegurar que la incertidumbre no está fuera de los valores permisibles, nosotros podemos realizarlo dentro del año siguiente. Es decir, lo calibramos, por ejemplo, el día de hoy y podemos realizar la calibración al siguiente año. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más pregunta? ¿La caracterización la hacemos nosotros en CITEC Lab? Preguntan si nosotros realizamos alguna calibración o caracterización. Bueno, si me permite Okay. responder Ajá, sí, adelante, Jorge. esta pregunta, podemos apoyarlos con la caracterización de cámaras climáticas, ya sea con base en la norma ISO 17025 o alguna trazabilidad como la NIST. También podemos apoyarlos en la calibración de micrófonos y también de acelerómetros. Gracias. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta. Comentan, tengo un flujómetro de 0 a 20,000 litros por hora. ¿Qué características tendría que beber mi patrón de calibración? Es decir, pregunta acerca de un rango. Ok. Básicamente aquí tenemos dos valores importantes. La parte de los litros, que es de 0 a 20,000. Nosotros tenemos que tener un patrón por encima de eso. Ahora me comenta que es la parte de por horas. Nosotros tenemos que especificar en qué intervalos vamos a trabajar. Si ese es el límite o es el valor, todo el límite que manejamos de 0 a 2,000 litros en una hora, nosotros debemos verificar en qué puntos estamos utilizándolo. Vamos a utilizar como mínimo 3 puntos de referencia para realizar la calibración. Es decir, si son de 0 a 2,000, vamos a utilizar el 90%, casi al final, que serían la relación entre litros. Vamos a utilizar un punto en el 10% y un punto en la parte intermedia, que es del 50%. Esto si el flujómetro lo ocupamos en todo el intervalo de trabajo. En caso de que lo ocupemos en valores menores a los que está establecidos por la linealidad de este sistema, podríamos limitar un poco el intervalo de trabajo. Pero eso es básicamente lo que tendría. Y la parte de las horas, debemos de tener un patrón que nos pueda verificar en la parte de minutos. Esto realizando una trazabilidad con mayores características y teniendo o atendiendo la parte de la resolución, que es muy importante. Si sean de 0 a 2,000 litros por hora, nosotros tenemos que tener una resolución menor. No sé cuál sea la resolución en esta parte, pero si va de 1, 2, 3, es decir, resolución de 1, como mínimo tendríamos que tener de 0.5 para poder tener esas variables. Punto 3 estaría perfecto y punto 1 sería, digamos, lo ideal dentro del patrón de referencia que necesitas. Y por el intervalo, en este caso, sería el término acuñado sería intervalo, sería de los 0 a los 20,000 litros y si se puede a los 30,000 litros, sería perfecto. Pero pues ahí también corresponde o viene la parte de las cuestiones monetarias. Entonces, si quieres un poquito más de especificación, Felipe, podemos tener ahí el contacto directo y podemos verificar esta parte para ver la parte de la resolución, para ver cuáles son los intervalos que ocupas y cuántos puntos serían buenos calibrar tu equipo. Muchas gracias, Eduardo. Por aquí tenemos un comentario interesante por parte del ingeniero Roberto Elizande. Él nos comenta respecto a la calibración. La ISO 3745 para potencia acústica recomienda calibrar micrófonos y equipos de adquisición de procesamiento de datos cada 2 años. En cambio, el verificador de sonido recomienda que se calibre cada año.
También tenemos otra pregunta. Muchas gracias, ingeniero Roberto, por sus comentarios. Y bueno, tenemos otra pregunta, algo interesante. Si no uso mucho un equipo, ¿puedo extender el tiempo de calibración? Gracias. Ok, muy buena pregunta. Sí se puede extender el tiempo de calibración siempre y cuando se quede. Es por eso que son complementarias una calibración con una verificación. Es decir, yo puedo calibrar en el día de hoy mi equipo, a los 6 meses, si no tengo mucho, si no se ocupa mucho el equipo, básicamente no va a depender de qué tanto ocupo el equipo. Básicamente va a depender de cuál es la incertidumbre que se maneja. Si bien sí lo podemos extender a lo mejor por 2 años, como menciona en el comentario que nos hicieron anteriormente, debo de tener un procedimiento que me especifique dentro de esos 2 años cuántas verificaciones puedo realizar. Que en este caso nosotros la realizamos cada medio año. Esto con el fin de asegurar que la incertidumbre no vaya más o no vaya menos dentro de los límites permisibles. Sí es válido, pero se tiene que dejar constancia dentro del sistema cuáles van a ser o cuál es el intervalo que se va a monitorear. La parte de usar el equipo va a depender mucho de ciertos valores o de ciertos parámetros. Puedo utilizar mi equipo, no sé, todos los días, y si yo le doy el mantenimiento adecuado, el uso correcto y todas estas cuestiones de buenas prácticas en el laboratorio, yo lo puedo calibrar en el mismo intervalo que si no lo ocupara mucho. Es decir, no depende de qué tanto o qué tanto no lo utilice, sino depende de la validación o de cómo esté ocupando ese equipo. Y sobre todo de la incertidumbre que no se vaya a perder. Y hay que entender una parte muy importante. Todos los equipos o todos los instrumentos de medida tienen diferentes características y todos son muy variables respecto a los temas de calibración. Entonces, hay que verificar en qué magnitud estamos y cuáles son las propiedades de nuestros sistemas. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, si no hay preguntas o dudas adicionales, agradecemos mucho su participación y su tiempo en la discusión. También quisiera extender por ahí la invitación a nuestras siguientes presentaciones. El día de hoy tendremos otra presentación adicional con horario de las 16 horas. Está enfocado a pruebas de empaque en el contexto global, es decir, simulación de transporte marítimo y terrestre. Y bueno, reiterar nuevamente la invitación por parte de nosotros. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a cada uno de ustedes por sus dudas y comentarios. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta específica, háganos llegar por correo electrónico, les estaremos dando la atención debida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego.